saluda Thais Aguilar, hoy lunes 5 de abril del 2021. Y este programa mío se llama Contravía y lo emitimos todos los lunes a las 11 de la mañana. La entrevista de hoy versa sobre un tema muy importante en realidad para las mujeres costarricenses. Y es sobre la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa de la figura del femicidio ampliado dentro de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Para conocer un poco más los alcances de esta reforma, hemos invitado hoy a la abogada y especialista en derechos humanos, Marcela Arroyave Sandino, quien es una de las profesionales en esta rama del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. Así que está con nosotras y nosotros Marcela Arroyave. Muy bienvenida, muy buenos días. Hola, Thais, buenos días, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias a vos por acompañarnos esta mañana para hablar del tema del femicidio y en general de la violencia contra las mujeres. Lo que sí quiero antes que nada es poner en perspectiva, que nos ayudes a poner en perspectiva y a contextualizar los antecedentes de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Incluso si pudiéramos irnos rápidamente atrás, un poco más atrás, hablar de la ley de la violencia doméstica, contra la violencia doméstica, porque me interesa que las audiencias diversas que nos acompañan en este programa tengan claro de dónde viene eso, por qué este tipo de leyes. Sí, así es, Thais. Hay un recorrido muy largo en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y en particular con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Si nos acordamos, las personas que estamos grandes, ¿ya? Grandes digo más de 40, sí. Recordar porque los menores de 40, sí, porque los de menos de 40 probablemente no por eso quiero que nos pongas en contexto, porque la mayoría de nuestras audiencias es gente de menos de 40 o más joven y no tiene idea de dónde viene esto, y es importante ponerlo en contexto. O tal vez ya habían nacido, pero no recuerdan. Sí. Antes de los 90, ¿verdad? Quienes ya tenemos esta edad, recordaremos que cuando había una situación de violencia, se tomaba como una situación privada, como algo del ámbito privado de la familia. Entonces, ¿cuántas veces oímos que decía mi mamá o los abuelos, ay, me está pegando otra vez a la mujer? Y siempre había alguien que decía, no se metan, es privado, no hay que llamar a nadie, ellos se arreglan entre ellos mismos. Eso era lo que pasaba antes, porque no se había conceptualizado la violencia como un problema social y un problema de salud pública, como ahora lo tenemos claro, ¿verdad? Ya con los 90 empieza toda una reforma gracias a la Convención Belém do Pará. Bueno, y en primer lugar a la Convención CEDAW, ¿verdad? Que la Convención CEDAW es la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se empieza a entender que aquí hay algo, ¿verdad? Y claro, que hay algo al cual hay que ponerle atención. Y damos un primer avance, pero ese primer avance está basado únicamente en medidas de protección. Y es por eso que se viene una ola, sobre todo en toda la región de América Latina, de aprobación de leyes de violencia doméstica. Y es cuando tenemos nosotros nuestra ley de violencia doméstica, que es la ley que no penaliza la violencia, sino que establece acciones de protección, que es lo que muchos y muchas conocemos como las medidas de protección. Importante decir que no cubría todas las violencias contra las mujeres, sino únicamente las violencias vinculadas a lo doméstico y a lo familiar. Y eso estaba también muy relacionado con el avance que tenían las mujeres en ese momento, ¿verdad? Seguíamos muy retraídas en el hogar, ¿verdad? Asumiendo muchísimo todo lo que era la familia, y se logra este avance. Sin embargo, seguimos y se sigue pensando en lo gravoso que es la violencia contra las mujeres, que aprueba en 1994 la Convención Belém do Pará, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la primera convención que trata
trataba el tema específico de violencia contra las mujeres, y es allí donde se plantea que precisamente que la violencia es estructural, la violencia contra las mujeres, es decir, que está en la estructura de la sociedad y que nos afecta en todos los ámbitos, no únicamente en el ámbito familiar. Y por ello empieza también esta otra nueva ola de reformas en la región que estaban vinculadas precisamente a penalizar la violencia contra las mujeres. Y es como nosotras en Costa Rica avanzamos a contar con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que establece varios delitos que se enmarcan dentro de la violencia contra las mujeres. El femicidio es uno de ellos, pero también otros, violencia patrimonial, maltrato, o sea, todo lo que es violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia y violencia física, y la forma extrema de violencia que es el femicidio. Entonces, eso es un poco como el recorrido rápido de claro. todo si le recordás a nuestra audiencia de qué fechas, cuándo se aprobaron estas leyes, la ley de violencia doméstica y la ley de penalización contra la violencia. La ley de penalización es del 2007. La ley de penalización se aprobó en el 2007, y eres que la ley de violencia doméstica no lo tengo. Creo que fue en el 96, me parece. Ok, 96 o 98, yo tengo esa confusión siempre. La penalización sí se da con esos avances, ¿verdad? Que se van dando regionalmente. Entonces, en los 90 empieza todo lo que tiene que ver con familiar y incluye, y contamos con la ley de violencia doméstica, y luego seguimos avanzando y si hacemos una revisada de las leyes de la región, todas son con fechas muy parecidas, ¿verdad? Sí, me imagino. Como en los inicios de los 2000, en lo que es la penalización. Claro. Entonces, bueno, muchas gracias por ese contexto, que creo que es importante, que la gente sepa de dónde viene, que no siempre, sobre todo las mujeres más jóvenes, las que están en sus 30 y tantos para abajo, desconocen un poco esto, y me parece que es importante, por eso quería que nos lo aclararas. Y también, para poder ir entrando en materia, me gustaría también que nos aclararas el término de femicidio, porque muchas veces, bueno, primero, las reacciones que generan muchas personas en todo sentido, ¿verdad? Hombres y mujeres, de por qué, o sea, que por qué no se le llama homicidio, y es importante el lenguaje, y también la diferencia entre femicidio y feminicidio, porque también, como hay otros países donde se usa feminicidio y en otros femicidio, el contexto nuestro es un poco diferente. Entonces, si nos pudieras también aclarar esto. Sí, como decía ahorita, el femicidio es la forma extrema de violencia contra las mujeres. Y aquí es importante decir que hay una violencia femicida. Es decir, que esta violencia femicida no significa únicamente terminar en el femicidio, sino hay todas otras formas de violencia que llamamos violencia femicida, que son tentativas de femicidio, que el hombre que todos los días intenta ahorcar a las mujeres, es una violencia femicida, porque es una violencia que está en el límite de acabar con la vida de las mujeres. Femicidio, entonces, es esta forma extrema de violencia contra las mujeres, la más extrema, que significa el hombre que mata a una mujer o a una niña por razones de género, es decir, que le da muerte a ella por su condición de género. Por eso no podemos hablar, como vos lo explicabas muy bien ahorita, que todas las muertes de mujeres son femicidio, o que todas las muertes violentas, no son muertes naturales, sino muertes violentas, que todas las muertes violentas de mujeres son femicidio, ni que todas las muertes violentas de mujeres son homicidio. Hay un espacio en donde convergen tanto el homicidio como las razones de género que lo convierten en femicidio. Es decir, acabó con su vida por ser mujer. Por ser mujer y por una historia de violencia específica que está vinculada con las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿verdad? No son casos episódicos, no son casos aislados, ¿verdad? Hay todo un continuum de violencia que termina precisamente en estas formas de violencia. Ese es el femicidio como lo conocemos nosotros en Costa Rica, como fue tipificado por el artículo 21 de la Ley de Penalización. Hay muchas mujeres impresionantes y grandiosas que han teorizado sobre el femicidio, y en Costa Rica dos grandes mujeres que son reconocidas a nivel internacional,
como es Ana Carcedo y Montserrat Zagot, que dieron un punto importantísimo y desarrollaron un punto importantísimo en todo lo que tiene que ver con femicidio, que está vinculado con no patologizar el femicidio, ¿verdad? Quitarle ese, ay, está enfermo, ay, está loco. Exactamente. Pero además, Marcela Lagarde, que es una socióloga y fue una diputada en México muy conocida, una feminista muy conocida, tiene muchos libros, los cuales recomiendo, consideró que el término femicidio fue traducido del inglés porque Diana Russell fue la primera que empezó a teorizar sobre este tema, y entonces, ¿qué hicimos en la región? Lo pasamos a femicidio, era femicide, lo pasamos a femicidio y lo desarrollamos. Marcela Lagarde considera que ese femicidio traducido es como un homicidio de mujer. Entonces, ella empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con la ausencia del Estado en la protección de las mujeres. Entonces, digamos, el femicidio analizado desde la óptica de Marcela Lagarde incluye también todo el trasfondo que es la ausencia del Estado en esta protección, la falta de debida diligencia, todo esto desarrollado en el marco de las muertes de Juárez. En muchas de las personas de Ciudad de Juárez. De Ciudad Juárez, es una sentencia de la Corte Interamericana que se conoce como Campo Algodonero versus México, que son estas mujeres que aparecían tiradas en un campo algodonero asesinadas, y ella empieza a teorizar esto en vista de que el Estado no responde. Las madres, y esto ya nos ha ocurrido aquí, triste porque ya conocemos ese caso y sigue pasando, madres que van y ponen la denuncia por la desaparición de sus hijas, y la respuesta del Estado es violenta, machista, con estereotipos, y ella entonces vincula todo esto al femicidio también. Hay otros países que utilizan el término femicidio homólogo al femicidio. Y otras que no, como México, que sí lo ha desarrollado ampliamente. Sí. En Costa Rica podríamos hablar también de femicidio y feminicidio, digamos a nivel de discurso desde el INAMU y desde otras instancias. Podríamos hablar desde el discurso. Legalmente está establecido como femicidio porque sí quedó en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en el artículo 21. Pero sí, efectivamente, incluso desde el INAMU y desde la Subcomisión Nacional de Femicidios, de Prevención de Femicidios, presentamos en el 2019 un proyecto de ley que está en la corriente ahora, que precisamente reconoce la falta del Estado en la prevención de la violencia contra las mujeres. Es un proyecto que se llama Reparación Integral a Víctimas de Femicidio. ¿Y qué es lo que decimos? Usted, el Estado, no salvaguardó la vida de la mujer, ahora tiene que velar por estos hijos, sobre todo, ¿verdad? Sí. Que han quedado víctimas perdieron a su madre y muchos, sus padres fueron los asesinos, el tipo se mató o está preso y quedan, ¿verdad? Quedan unos hijos e hijas, digamos, sin madre, sin padre y al garete, digamos. Exactamente. Y entonces, en ese proyecto de ley, que esperamos que sea ley lo antes posible, reconocemos que hay una ausencia del Estado en la respuesta a salvaguardar la vida de las mujeres. Entonces, ahí estaríamos hablando de feminicidio. Ah, ok, perfecto. Recuerdo que en el Tribunal de Conciencia que impulsamos varias feministas y a final del año pasado, que dimos mucho espacio a las familiares de las víctimas, y en efecto eso, hay un gran vacío a nivel social, no, cultural, legal, de reparación y de organización, a cómo atender a todas, no solo a hijos e hijas, sino a toda la familia en general, ¿verdad? No hay una reparación, no se ha reconocido. Bueno, nosotros desde la política nacional que ejecuta el INAMU, ¿verdad? La política nacional de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, en el eje 6, que es el eje que habla de prevención de femicidios y que ejecuta la Subcomisión Nacional de Prevención de Femicidios, desde el año pasado elaboramos un sistema que es lo que queremos es organizarnos para responder a estas familias mientras tenemos la ley. Y es un sistema que se activa cuando hay un femicidio, empezar a contactar familiares, cuántos hijos hay, de quién dependían, cómo es el tema económico para tal vez unir en un solo espacio las acciones que hay que realizar
No son acciones diferentes a las ya establecidas, porque para eso pedimos la ley, digamos, el proyecto de ley, porque actualmente no se puede hacer, pero sí, por ejemplo, empezar desde una misma instancia a coordinar con el IMAS, con el PANI, con la caja, ¿verdad? Para que las cosas vayan funcionando, porque nos encontramos con casos terribles de familias que realmente es un tema muy complicado y tal vez lo vieron en los tribunales de conciencia, la gente no está preparada para esto. Algunos están en condición de pobreza, otros no, pero no están esperando abuelos, por ejemplo, tener que asumir 3 niños ahora a su cargo, todos los temas que eso incluye. Entonces, hay mucho que trabajar en ese tema. Sí, 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 en efecto, pues me alegra mucho que que estén empujando a que haya un proyecto de ley y que, bueno, en fin, que ojalá que en algún momento logremos, no sé en qué puesto de la agenda legislativa estará en este momento, pero sí fue una de las conclusiones en la que llegamos en el tribunal de la necesidad de comenzar también a ver cómo se repara y cómo hay un apoyo social y estatal alrededor de estas familias, ¿verdad? Incluso hasta lo más básico, es una atención psicológica porque ahí hay un shock postraumático. No hay muchos, digamos, si nosotros queremos lograr prevenir en algún momento la violencia y acabar con la violencia, tenemos que trabajar precisamente con estos niños y estas niñas que estaban en ese ciclo de la violencia, que vieron cómo su padre mató a su madre o otra persona, otro hombre mató a su madre, para que ni se repitan como víctimas ni repitan como victimarios, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar eso, hay que trabajar el trauma de esos niños, de esas abuelas. Es un trabajo amplio. Nosotros lo tenemos contemplado en este sistema con la caja y con el PANI, con el INAMO. Nosotros también brindamos atención psicológica y lo estamos haciendo actualmente a hijas, madres, hermanas de víctimas de femicidio. Pero sin duda alguna necesitamos recursos fuertes para ello y creo que ahí es donde tenemos trabas, como sabemos la situación del Estado, pero esperamos poder avanzar en eso para contar con ese proyecto de ley que es exactamente una mea culpa del Estado, decir, bueno, yo realmente no garanticé su vida, ahora yo me hago cargo de estos chicos que están pasando. Claro, perfecto. Bueno, pues eso es una buena noticia y cuando ya esté más avanzado y se logre pasar, te volveremos a invitar entonces para ver cómo se van a organizar y conocer un poco más al respecto. Y entonces quería, pues ahora me parece que ya con este marco previo podemos hablar entonces de la aprobación del concepto de femicidio ampliado, que es esa reforma que se hizo a la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. ¿Qué viene a aportar esta reforma a la vida y a los procesos y a los derechos de las mujeres? Sí, Thais, aquí hay una cosa que tenemos que explicar antes. El término femicidio ampliado. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta reforma no incluye todo el femicidio ampliado que tenemos desarrollado en Costa Rica. Entonces, no está válido decir que se creó el femicidio ampliado porque no lo es. Okay. ¿Qué pasaba? Costa Rica tenía la ley de penalización en el artículo 21. El artículo 21, antes de esta reforma, lo que decía era que tendría de 20 a 35 años de cárcel la persona, el hombre que mate a una mujer con la que tenga una relación de matrimonio o convivencia de hecho declarada o no. ¿Qué es el problema? Que es absolutamente restrictivo y que no está acorde con la Convención Belém do Pará. Porque como veíamos hace un rato, yo les explicaba, la Convención Belém do Pará lo que dice es que la violencia se da en muchos ámbitos, no solamente en Perfecto. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que estaba dejando por fuera muchos casos de femicidios que entonces tenían que tramitarse como homicidios y la pena iba a ser inferior. Aquí metemos el caso de novios que mataban a sus parejas, de exparejas casadas que a los años vino y la mató, o que convivientes de hecho porque ya se había terminado la relación. Era absolutamente restrictiva. En algunos casos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había hecho unas interpretaciones, unas muy buenas, otras sí, seguían siendo restrictivas, en donde por periodos ampliaron a ex convivientes y a ex esposos. Pero luego había un cambio en la integración de la sala y se retrocedía otra vez. Entonces no podíamos seguir
¿verdad? Ahí con esa, esperando a ver qué quería la sala. De acuerdo a la constitución del jurado, perdón, de los jueces. De los jueces que integran, de los magistrados y magistradas, exactamente. Entonces, en su comisión de femicidios y con el apoyo de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, se presenta al Consejo Superior del Poder Judicial una propuesta para que podamos establecer un término que se llama femicidio ampliado para fines estadísticos. Es decir, teníamos otros homicidios que eran femicidios a la vista de Belém do Pará, pero no a la vista del artículo 21. Entonces lo que queríamos decirle era, déjenos sumar esto como femicidios, porque además internacionalmente nos solicitan ese dato, porque son femicidios, aunque no sean legalmente, y no se procesen como femicidios. Y se permitió, y es por eso que en Costa Rica desde hace ya muchos años oímos de femicidio artículo 21 y femicidio ampliado. Estos femicidios ampliados que hemos referido siempre en la subcomisión de femicidios y que publicamos los datos a través del observatorio, no se procesan judicialmente como femicidios. Ok. Son homicidios. Y estos son todos los casos de novios, exnovios, padrastros, por ejemplo, que el padrastro mata a su compañera, que es un femicidio artículo 21, y mata a la hija de este. Aquí sería un femicidio ampliado. Entonces vean cómo estos dos casos se llevan diferentes y él va a tener penas diferentes por estos dos femicidios, porque son femicidios. Aquí incluimos los desconocidos, que hemos tenido muchos casos últimamente. Este desconocido que, por ejemplo, con el fin de ocultar una violación, un delito sexual, termina matándola. Esto actualmente no es femicidio ni con esta nueva reforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la reforma que tuvimos hace unos días? Amplía no solamente el femicidio, sino también todos los demás delitos que están contenidos en la ley de penalización a exparejas, novios, exnovios, convivientes, exconvivientes o cualquier hombre con el que se tuviera una relación sentimental, una relación de pareja, aunque se haya acabado. Y esto lo que nos permite es no tener que depender de la integración de la sala penal. Es decir, ahora, aunque la haya matado el novio, el exnovio, el exesposo, la expareja, o con el que tuvo una relación ahí que... O un pretendiente también, ahí cabría un pretendiente. No era establecida del todo, ahora eso va a ser femicidio también. Sin embargo, no es todo el término de femicidio ampliado que hemos desarrollado. Ya nosotros estamos trabajando con la Asamblea Legislativa para esta nueva reforma que tenemos que meter todos estos casos, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre que secuestra a la mujer y luego la mata. Sí, como los casos que tuvimos el año pasado, que fueron terribles. El año pasado, Noani, el caso de la doctora... el caso de la doctora Cedeño. Es importante estos tres casos que han sido tan mencionados mediáticamente para que entiendan que esos tres casos no son femicidio. Y a mí me da risa en este momento porque es que mi hermana hace poco, que me oye todos los días hablar de esto, estaba furiosa cuando me oye decir que el caso de la doctora Cedeño no era femicidio. Y yo le explico esto y era furiosa y mucha gente no lo entiende aún y no tiene claro esto. Y por eso es tan importante seguir avanzando en esta reforma, porque aún con la reforma que tuvimos hace 2 semanas, no se incluyen estos casos. ¿Y por qué no se incluyó? ¿Fue adrede o fue para no digamos, enredar un poco más el asunto? No sé, te pregunto. No, fueron propuestas que se dieron en la Asamblea Legislativa. De hecho, no era la única propuesta de reforma. Hay otras reformas en las cuales ya estamos trabajando para unirlas y poder, en vez de tener varias propuestas aisladas, tener una que ya por fin incluya todo lo que establece la Convención Belém do Pará. Pero en esa fue una propuesta que avanzó, que nosotros hubiéramos querido que fuera completa, pero que no fue así. Sí. Y aún así consideramos que sí es un avance, ¿verdad? Que por supuesto. Por supuesto que es un avance, claro. Bueno, yo era una de las que estaba equivocada con el concepto. Yo pensé que ya ahí se iban a incluir los casos
que ahora recién antes de comenzar vos me lo aclarabas, ¿verdad? Yo juré que ya iban a entrar los casos como los que vimos lamentablemente el año pasado, de vecinos, pretendientes, fisgones, en fin, todo este tipo de acosadores. Desconocidos. ¿Verdad? Desconocidos, gente que no tiene una relación directa, tal vez de vecindario, de saludo de largo. Pero bueno, entiendo que también una propone desde las instituciones, ¿verdad? En este caso desde el INAMO y me imagino que con la Secretaría de Género del Poder Judicial, pero ya otra cosa es la negociación dentro de la Asamblea Legislativa que tiene otros tiempos y otras dinámicas. Y otros intereses también, esa es una de las absolutamente cosas que nosotras hemos tenido mucho temor y mucho cuidado. En algunos momentos no hemos estado de acuerdo con propuestas que intentan reformar la ley de penalización por temor, porque nos costó muchísimo llegar aquí. O sea, tener la ley fue una lucha de casi 10 años. Sí, me acuerdo. Exactamente. Y siempre tenemos miedo que se convierta en un retroceso. Sabemos la conformación de la Asamblea, ¿verdad? Algunos grupos que no están de acuerdo con los avances en materia de derechos de las mujeres, y entonces siempre hemos tenido mucho temor de eso. Por eso cada paso que damos es como con guantes de seda para no retroceder, sino más bien ampliar el reconocimiento y el goce de los derechos humanos de las mujeres. Ok. Perfecto, bueno, pero entonces ya esto nos aclara, porque para mí era muy importante, o sea, creo que, y bueno, yo creo que esto es importante pues para toda la comunidad costarricense, especialmente las mujeres. Y la diferencia, Marcela, entre el femicidio, ¿verdad?, lamentable, y el homicidio de otras mujeres, como en lo del caso de los 3 casos muy mediáticos del año pasado. ¿Cuál es la diferencia a la hora de juzgarlos? Que creo que también es importante. Sí, los femicidios que no son femicidios legalmente hablando se van a juzgar y se van a procesar como homicidio simple o calificado según el caso, ¿verdad? O sea, si yo pensaría que, por ejemplo, el caso de Alison, de la doctora Cedeño, incluso, y de Luani. Sí, el de Luani también, para mí también, pero no sé a nivel de investigación y proceso, ¿verdad? Pero para mí serían homicidios calificados y eso implicaría y agravados una pena mayor. Pero eso depende de la investigación, de las pruebas, ¿verdad? Sí. Y del análisis que haga el juez y la jueza. Todos estos casos que no entran dentro del artículo 21 se llevan y se analizan y se juzgan como femicidios simples o ampliados según el caso. El caso, por ejemplo, de Eva Morera, que fue un caso también muy reconocido. Sí. Es uno de los activistas en esta materia del reconocimiento de la reparación, ¿verdad? Y que ya conformó un grupo. Bueno, lamentablemente el caso de ella también es un homicidio, porque esperamos que sea calificado porque ella nunca convivió con él. Aunque tuvieron el femicidio ampliado, como en la segunda reforma que ustedes están proponiendo, sí lo consideraría. Por haber tenido una relación, tener un hijo con ese hombre, eso sí sería un femicidio ampliado en esas otras condiciones. Sí, no, nosotras lo que hemos tratado, que puede ser que nos quede algo por fuera, es encerrar todas las posibilidades de muertes violentas de mujeres por razones de género, ¿verdad? Incluido, por ejemplo, yo menciono del padrastro. Mucha gente no lo ve así. El año pasado tuvimos un caso que todavía no hemos calificado, pues está en investigación y entonces la subcomisión no hemos calificado ni siquiera, o sea, lo tenemos como un informe pendiente, no sabemos si es femicidio o no, pero creo, yo, sin más no recuerdo, en los últimos 3 años, en los análisis que hemos hecho, siempre ha habido un padrastro que mata a la hijastra y mata a la mujer, siempre, en todos los últimos 3 años. Ese es el caso más emblemático para mí para hablar de femicidio ampliado y artículo 21, porque con su mamá, por tener la relación a la pareja, ese caso se analiza y se judicializa como artículo 21. El otro caso, el de la hija, es homicidio. Es homicidio simple, agravado. Entonces,
todos esos casos, el del desconocido, el acosador que la persigue y termina, la viola y por no, que la ella no lo vaya a denunciar, lo mata, el que la secuestra, ¿verdad? Todos estos casos los estamos contemplando en esta posible reforma propuesta. Marcela, y un término técnico para mí como comunicadora, porque yo trabajo también dando capacitación a comunicadores y comunicadoras en términos de violencia de género, femicidio y demás. Cuando usamos el término femicidio en general, por la violencia, digamos, el asesinato contra las mujeres por su condición de mujeres, ¿es correcto ese término? Sí. Eso es el femicidio es el asesinato de mujeres y niñas en razón de su género. Por el hecho de ser mujeres. Por ser mujeres. Ok. Entonces, y ya en el caso eminentemente de la ley contra la violencia, de penalización de la violencia contra las mujeres, entonces el femicidio en casos de este tipo, ¿verdad? No el de Eva, sino cualquier otro de los que haya habido, entonces es un femicidio, digamos, de acuerdo con la ley, el femicidio empleado si es una expareja. Entonces ahora tenemos que incluir ese dato, porque es que es complejo y a veces cuando... Es complejo, pero yo no lo mencionaría como femicidio empleado. O sea, vamos a poder hablar de femicidio empleado cuando tengamos la nueva reforma. De hecho, y si esto pasa y si logramos el acuerdo con la Asamblea Legislativa, esperaríamos que la ley de penalización tenga un nuevo artículo que hable de femicidio empleado, que son todas esas otras que no están vinculadas específicamente con relación de pareja. Actualmente, todos los femicidios tienen una razón de relación de pareja de alguna manera, o novios, o exnovios, o pretendientes, ¿verdad? Esposos, todos los que ustedes llevan registrados. No, y todos los que el artículo 21 reconoce hoy, aún con la reforma, tienen una vinculación de pareja, pero a las mujeres no nos matan solo por ser pareja. Sí, es cierto. Entonces, eso de otro que se queda por fuera de ser pareja, es el femicidio ampliado. Entonces, por eso la recomendación mía no sería mencionar ahora que ya contamos con un femicidio ampliado, porque sigue estando totalmente vinculado al anterior, o sea, es un gran avance, pero todavía no es completo. La relación de pareja, exactamente, y solamente se vincula en la relación de pareja. La Convención Belém do Pará dice que no es solamente en la relación de pareja. Yo me acuerdo de un caso hace muchos años, 10 años, 12 años, que una chica la mató el novio y la dejó en el parqueo del Mall San Pedro, ¿te acordás? Creo que sí. No sé si bueno, exactamente, él era el exnovio. Ese caso no fue femicidio. Ahora, con esta reforma, sí sería. Sí, lo sería. El de Eva sería femicidio, pero el de todas las tres que hemos mencionado el año pasado, Luani, Alison y la doctora Cedeño, siguen quedándose por fuera. Entonces, cuando ya logremos que estos casos estén contemplados en la ley, ahí sí hablaríamos de femicidio ampliado, contemplado en la normativa. Actualmente, para mi criterio, todavía no. Ok, perfecto. No, me parece fundamental esa aclaración, porque yo era una de las que estaba equivocada. Así que me alegro mucho, pues, haberte invitado a la entrevista y aclararlo para no... Yo creo que es falta de información, ¿verdad? Sí. De no tenerlo claro y de que y también la información que divulgan los medios a veces no es tan exacta. Entonces dicen, bueno, ya se amplió el femicidio. Bueno, sí se amplió, pero no el femicidio ampliado. Pero bueno, yo repito que ese es mi criterio. Ese es el criterio que yo creo. Yo creo que este es un avance importantísimo para ya no depender de la Constitución, de quiénes sean los magistrados y magistradas que integran la sala penal. Es decir, no estar a criterios subjetivos, porque la interpretación lleva a criterios subjetivos. Y esto se veía cuando veíamos que, dependiendo de quiénes estaban, avanzábamos o retrocedíamos. Si ampliaba el concepto, se hacía más pequeño. Habían casos que empezaban así, porque la sala decía que sí, entonces metíamos exmaridos a juicio por artículo 21, y cuando llegaba a la sala se caía y decía que era un homicidio porque ya había cambiado la integración. Entonces, eso es un salto impresionante, que nos queda camino por recorrer, nos queda.
Excelente. No, no, me parece muy bien porque a veces, porque si, digamos, había una cobertura mediática donde se le daba seguimiento a algún femicidio o algún homicidio de estos casos contra alguna mujer, algún asesinato, más bien a mí no me gusta la palabra homicidio porque prefiero hablar de asesinato, para no tergiversar el femicidio. Sí, no, o sea, no quedaba muy claro, o sea, de dónde venía la razón de esa pequeña, esto que nos estás contando, que es el hecho de que ni siquiera lo tenían lo suficientemente claro los jueces y juezas que estaban llevando un caso de este tipo, ¿verdad? Que era muy subjetivo y que era necesario afinar un poco más ese artículo, ¿verdad? Entonces, realmente por eso es por lo que me explicas, eso es lo que entiendo, que es que se impulsa esta reforma. Pero bueno, me parece fundamental, o sea, incluso porque muchas veces me preguntan algunos colegas que saben que manejo el tema y que no hay tiempo, ¿verdad? La dinámica de las redacciones siempre es muy rápida y es compleja. Y entonces tenerlo claro yo, pues creo que puedo ayudarle a muchos otros colegas de diferentes medios. Y bueno, ya aprovechando que estamos hablando de este tema, también quería preguntarte para nuestras audiencias, ¿qué es exactamente lo que hace el Departamento de Violencia contra las Mujeres del INAMO? Que aprovechemos para que nos contes un poco los alcances del trabajo que ustedes realizan y qué equipo de personal tienen, de personas para trabajar. Bueno, el Departamento de Violencia de Género es actualmente la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Esto también es muy importante divulgarlo porque mucha gente no sabe y mucha gente le adjudica al INAMO la única responsabilidad y esto no es así. Costa Rica tiene un Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que es creado por ley, que está integrado por 23 instituciones, ¿verdad? Aquí está la Caja, aquí está el IMAS, aquí está el MEP, está el Ministerio de Seguridad Pública, está Poder Judicial, me imagino. Poder Judicial, Ministerio de Salud, están las universidades públicas, 23 instituciones. Y esas 23 instituciones tienen a cargo ejecutar las acciones que establece este sistema. Este sistema en el 2017 aprobó una política nacional, política nacional para la prevención y prevención de la violencia contra las mujeres, que es una política a 15 años, del 2017 al 2032. Esto es muy importante porque no es una política de gobierno, es una política de Estado, trasciende gobierno. Vea que va a tocar hasta 3 o 4 gobiernos. Entonces, es súper importante porque no vamos a depender de quién esté en el gobierno para trabajar el tema de violencia contra las mujeres. Esa política es el marco de acción actual del Departamento de Violencia de Género. La política establece 6 ejes de trabajo, 6 ejes estructurales y que son muy lógicos, ¿verdad? El primer eje trabaja todo lo que es violencia simbólica, violencia mediática, el cambio cultural en esto, la importancia, y vos que trabajaste esos temas, sabes del peso que tiene la comunicación en todo lo que es la violencia contra las mujeres. El eje 2 habla del cambio cultural, es decir, es un trabajo con chicos jóvenes, niños y jóvenes, esperando que se desarrollen, que socialicen partiendo de otros parámetros, sino desde el parámetro del poder y de la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces aquí trabajamos temas de corresponsabilidad, ¿verdad? De que usted tiene hijos igual que yo. Trabajamos sexualidad asertiva, sexualidad placentera y respetuosa, de que no trabajamos masculinidades positivas, ¿verdad? Nuevas masculinidades, que se conoce como nuevas masculinidades. El eje 3, que es un eje muy importante, está vinculado con la ruptura. También a mí me parece trascendental, es romper la ruptura intergeneracional de violencia-pobreza, ¿verdad? Ese vínculo que sabemos que existe, que no es solamente porque las mujeres estén en condición de pobreza que son violentadas, porque todas somos violentadas, pero que se potencia. Entonces aquí se trabaja con mujeres jóvenes
que son madres. Esto es un trabajo directo con el IMA y está muy unido a todo lo que tiene que ver con la plataforma Nido, el proyecto Nido que se aprueba. Bueno, poco, perdón, estoy en teletrabajo y el perro ladra. Sí. Luego tenemos el eje 4, está vinculado con un concepto que desarrolló la Convención Belém do Pará, que habla de la debida diligencia. La debida diligencia es la responsabilidad que tiene el Estado de atender, prevenir, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Está muy vinculado con el trabajo de INAMU, del Ministerio de Seguridad Pública y, por supuesto, del Poder Judicial. El eje 6 es el eje que trabaja violencia sexual, porque sabemos, si vemos los números, el aumento de delitos sexuales que ha habido en los últimos años, entonces estamos dando un énfasis específico a todo lo que tiene que ver con prevención y atención de violencia sexual. Y el eje 6, como les contaba hace un ratito, es precisamente el eje que yo tengo a cargo, que es de prevención del femicidio. Es el eje que desarrolla la Subcomisión Nacional de Prevención del Femicidio, donde también están integradas varias instituciones, y trabajamos todo lo que tiene que ver con prevenir las acciones desarrolladas para prevenir el femicidio. Pero acá es algo importante, si vemos para atrás, todos los ejes 5, 4, 3, 2 y 1, todas son acciones para prevenir. Sí, sí, en efecto. No solamente este último eje, este eje 6, podríamos decir que es la prevención terciaria. Cuando hablamos de prevención en violencia, hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y esta terciaria es cuando ya el hecho está a punto de suceder, ¿verdad? Cuando ya vimos que vivió la violencia, que la sacamos. Entonces son las acciones que estamos desarrollando ya al final. Ese podría decirse, en resumidas cuentas, es el trabajo que ejecuta el Departamento de Violencia de Género, digamos, el trabajo macro. Tenemos otras acciones porque nosotros tenemos un centro de excelencia que es la Delegación de la Mujer, donde hacemos atención psicológica, psicosocial y legal de mujeres. Tenemos también en las oficinas regionales abogadas y psicólogas que atienden casos de violencia doméstica, y tenemos otras acciones específicas para prevenir la muerte de mujeres que seguimos desarrollando y que desarrollamos desde hace mucho tiempo. Somos un personal, no sabría decirte cuántos somos, pero muy pocas para el sí, nivel porque son muchas acciones, claro. Pero bueno, entonces son acciones coordinadas con, como nos explicabas, con otras instituciones estatales y otros poderes, también otros ministerios. Así es, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa política se construyó con los representantes de estas instituciones y tienen planes quinquenales. Estamos ahorita ejecutando el primer plan quinquenal de la política, donde cada institución en cada uno de los ejes determinó cuáles son sus acciones para cumplir con la política. Entonces, cada institución de estas 23 tiene unas obligaciones específicas en esta política y en este plan quinquenal que están desarrollando actualmente. Ok, claro, es que además son avances lentos, que a veces, o sea, lo que sucede, lo que una percibe es que cada vez que hay un femicidio de esos terribles, es como un subidón de reclamos contra el INAMU, que qué está haciendo, que nadie nos cuida, en fin, pero en realidad es un trabajo que está ahí detrás, que no se percibe, porque es un trabajo de esos, es cambio cultural además, o sea, sí, es cambio cultural. El cambio cultural no se logra de un día para otro, es para nada. Largo, pero también es importante que nos quede esto como en el inconsciente colectivo, y es que la violencia contra las mujeres es una responsabilidad de todas y de todos. Sí. Y no estoy refiriéndome solo a las instituciones, estoy refiriéndome a mí como persona, a mi vecino, a los habitantes, a los medios de comunicación, ¿verdad? A las personas públicas. O sea, todos y todas tenemos que trabajar en prevenir y atender la violencia contra las mujeres, no únicamente. Claro. Sí, y es un trabajo que en realidad comienza por cada una de nosotras y cada uno de nosotros. Es tomar conciencia, estar prevenidas, estar en acción, denunciar, que muchas veces, bueno, sí, en efecto, todavía culturalmente, que no se meta, que los deje, en fin, ese tipo de comentarios que lamentablemente no dejan una de escuchar todavía a estas alturas. Pero bueno, también creo que se necesita muchas campañas de sensibilización y de comunicación, que también sé que es
que es el área donde nunca hay dinero y eso requiere inversión en muchas cosas que tienen que ver con la comunicación, ¿verdad? Y la sensibilización. Sí, pero bueno. El eje 1 trabaja bastante eso, pero sí, sabemos que se queda corto el eje 1 en materia de recursos para eso. Sin embargo, siempre es bueno hacer la revisión hacia atrás de lo que antes había y de lo que tenemos ahora. Que creo que siempre es fundamental, y eso nos pasa mucho quienes trabajamos en derechos humanos en general, que nunca, como siempre estamos muy atrás en toda la violación que hay de los derechos y que cada vez se identifican más a raíz de la diversificación de los conceptos de derechos humanos, ¿verdad? La ampliación de los derechos, por decirlo así. Y entonces sentimos que no hay avance, pero en realidad sí lo ha habido. Eso que vos decías al principio, que yo recuerdo en los años 80, hablar de femicidios o de violencia contra las mujeres, eso la veían a una como una loca. Y yo fui de las primeras en hablar de eso y sí, me veían raro. Pero ahora, o sea, ya llegar a estas alturas a tener que explicar esos términos tan concretos, técnicos, que aparentemente no son importantes, pero sí lo son, como es el femicidio y femicidio ampliado y lo que falta y por qué es importante. Aquí estamos hablando de política pública, de política de Estado y de cambio cultural también, porque poco a poco eso va generando cambio cultural. Y como vos decís, o sea, ahora es un tema. Sí. Que sigue quedando a veces en sucesos, que bueno, eso es otro análisis que habrá que hacer en otra charla, pero sí es un tema que se conoce, ya la gente no dice femicidio, o sea, ya es un tema del cual se habla, y eso es una buena. Sí, sí. No, incluso hasta las acciones que detectamos en el Tribunal de Conciencia el año pasado de la organización de las familias que han sufrido un femicidio en su entorno, que demanden, es que eso no se veía antes, tal vez la gente lo nombraba, ¿verdad? Recuerdo que en el 2000, por ahí del 2010, participé en la filmación de un documental sobre el femicidio de la Fundación Justicia y Género y había, digamos, como una descripción, era como darle voz a la familia, de cómo quedaba esa familia a raíz de un femicidio. Pero que casi siempre es justicia y reparación de justicia, pero no más allá de eso. Ahora la demanda es mayor, entonces de una u otra manera eso es un avance. Así que también depende de cómo nos apropiemos de del concepto y del derecho, que no se puede ejercer si no tenemos conciencia. Y si no conocemos, por eso también es importante ese espacio que vos estás dando hoy para entender muchas cosas, para aclarar otras, porque mucha gente, como les decía ahora, o sea, yo tengo muchos años trabajando en esto, mi hermana me oye y el otro día dice, ¿cómo que son los femicidios? Bueno, eso le pasa a todo el mundo y que tiene que ver con que no nos apropiamos de esto. Entonces, estos espacios que vos estás abriendo en este momento, me parece que son ideales para... Sí. Muchas gracias, de eso se trata, por eso también para mí fundamentalmente también era importante conocer los alcances de ese femicidio ampliado. Y bueno, para ir terminando, también quería que nos contaras un poco las acciones en prevención que están desarrollando, como trabajás en ese eje específicamente, qué acciones han podido impulsar, especialmente en el marco del confinamiento que hemos vivido a raíz de la pandemia. Yo fui de las primeras en decir, nos van a encerrar a las mujeres con los agresores. Y bueno, y lamentablemente no me equivoqué, ¿verdad? Por las cifras que se han emanado, pero creo que todos nos tomaron por sorpresa, ¿verdad? A todos los países, a todos los estados. Pero sí creo que es importante pues conocer qué acciones están desarrollando ustedes en esa materia ahora. Sí, bueno, cuando empezamos con la pandemia hubo una preocupación de parte nuestra, precisamente porque uno de las estrategias que usa el agresor es aislar a las mujeres. Es la estrategia por excelencia. Si
yo aíslo a la mujer de las redes de apoyo, de sus familiares, de sus amigos, de salir a la calle para pedir ayuda, va ganando, va ganando. Sí. Entonces, eso fue una de las cosas que más nos preocupó, encerrar a las mujeres con el agresor y lo que implicaba que ellas pudieran pedir ayuda. Muchas de las mujeres salen a la delegación de la mujer o a poner la denuncia en el momento en que van a llevar a los chiquitos a la escuela, y eso ya no lo podían hacer. No podían usar el teléfono para llamar. Entonces sí fue una situación que nos alertó y que vimos en el comienzo de la pandemia cómo los números decayeron en llamadas y pedidos de auxilio. Y era lógico, eso no significaba que no había violencia. No, para nada. Que las mujeres estaban teniendo dificultades en pedir ayuda. Nosotros sacamos, junto con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, un sitio web que se llama, existe Seguimos Pendientes de Voz, y era donde le dábamos a las mujeres las recomendaciones. O sea, si usted puede llamar, llame al 911. Si usted no puede llamar, hable con su vecina y tenga una palabra clave donde pegue un grito y ella sepa que está siendo agredida. O si usted está haciendo trabajo y hay pocas personas y el agresor es un compañero o un jefe por el hostigamiento sexual, reaccione de esta manera. Eso fue una de las principales acciones que desarrollamos durante la pandemia. Tuvimos mucha presencia en medios de comunicación, reforzando los números de teléfono, reforzando que nosotras estábamos trabajando, que podía pedir ayuda. También todo lo que tenía que ver con el Poder Judicial, a dónde podían acudir, quienes estaban trabajando, en fin, eso lo hicimos, creo que sirvió y que valió la pena, porque al poco tiempo empezamos a ver cómo los números ya estaban actuando, cómo los llevamos y cómo sabemos que funcionan normalmente. Aparte de eso, digamos, de la pandemia, en este eje 6, que es el de prevención de la violencia de femicidio, ejecutamos varias acciones desde la Subcomisión Nacional de Prevención de Femicidios. Esta subcomisión, es importante decir que es anterior al eje 6. La subcomisión tiene muchos años de funcionar y se crea con el fin de analizar las muertes violentas de las mujeres. Y como teníamos esa ausencia del femicidio ampliado, como no todos se incluían en el artículo 21, lo que hizo esta subcomisión por mucho tiempo es analizar cada caso concreto, cada muerte violenta de las mujeres, y determinar para fines estadísticos si era un artículo 21 o si era un ampliado. Y esto fue lo que hicieron por muchos años. Sin embargo, cuando surge la política nacional y el eje 6, que es prevención de femicidio, se le pide a la subcomisión que asuma el eje 6 porque es de su claro, porque era el que venía trabajando. Era el que venía trabajando. Entonces allí venimos desarrollando varias acciones que están contempladas en el plan quinquenal, y dentro de eso se menciona rápidamente la apertura de CLAIS. Los CLAIS son comités locales de atención, locales de atención y seguimiento a casos de alto riesgo de femicidio. Son conformados, son equipos interdisciplinarios que son conformados por Poder Judicial, Fuerza Pública e INAMU, donde se activa el CLAIS cuando tenemos conocimiento de una situación de alto riesgo donde la vida de la mujer está en peligro. Entonces llega una chica contando que el tipo le disparó, pero no le pudo dar, o la intentó ahorcar, bueno, infinidad de cosas. Entonces este CLAIS se activa y se da una atención diferenciada a la atención normal. Tratamos de que sea una atención al mismo tiempo, que haga una sola denuncia, que podamos nosotras movernos con acciones para proteger de forma inmediata la vida de la gente. Actualmente Costa Rica cuenta con 19 CLAIS en algunos cantones. La idea es ampliarlos cada año que va pasando. El año pasado teníamos que abrir 3 y creo que solo abrimos 1 por la pandemia, pero bueno, en ese trabajo estamos. Estamos también con otro proyecto que lleva mucho tiempo en la Subcomisión de Femicidios, que es un proyecto para prevenir, que se llaman los ILAFEM, que son los informes locales de femicidio, que íbamos a implementar el año pasado, pero la pandemia no lo permitió. Estamos ahorita en avances para ello, y que son básicamente una autopsia social. Es recorrer la ruta crítica de la víctima para conocer qué fue lo que pasó. Entonces, hacer el análisis de qué vieron en la escuela de los hijos, qué vio la familia, qué vio la iglesia, qué vio
cuando puso medidas de protección y ver en dónde fue que fallamos, qué fue lo que falló que no permitió garantizarle la vida a esta mujer. Esto lo que nos va a permitir es tomar acciones para prevenir, ¿verdad? Identificar. Cuando haya estas señales, cuando se den esas señales sociales, por decirlo así. Sí, pero esto es posterior al femicidio, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a analizar son los femicidios, por eso es un informe local de femicidio. Okay. En la localidad, en el cantón, se va a hacer esa investigación para determinar por qué ella terminó asesinada. Entonces, ¿qué fue? Que nunca puso la denuncia, que la familia no le reconocía, no conocía el ciclo de la violencia, o en fin, ¿verdad? Infinidad de cosas que pueden pasar. Ok. Estamos trabajando también en lo que les contaba hace un momento del sistema de atención integral a víctimas indirectas de femicidio, es decir, a sus hijos, hijas, madres, abuelas, ¿verdad? Que quedan a cargo de estos hijos, que es un sistema que creamos mientras contamos con la ley que se apruebe de reparación integral. Y dentro de otras acciones que estamos desarrollando, son muchas más, pero para no extenderme, hay uno que está vinculado con medios, y es que vamos a analizar, queremos hacer una investigación con la UCR, con la Escuela de Comunicación, analizar un poco el fenómeno que se llama copycat, pero que tendrá otro nombre en esto, y es ver el impacto de la cobertura mediática en posibles femicidios o tentativas de femicidio, ¿verdad? A ver si existe una relación cuando se presenta un femicidio y luego a los otros días vemos que hay otro, si eso está vinculado con... Si eso está disparando. Sí, con la cobertura mediática que se da. Entonces, esas son algunas de las acciones que estamos desarrollando, son muchas más, son muchos los trabajos que desarrolla la subcomisión, pero esos son algunos de los que estamos desarrollando para el 2021 y para terminar en el 2022 con el quinquenio. Excelente. Excelente, bueno, pues no nos alcanzó la hora, ya tengo que despedirme, pero veo que hay muchos ejes, así que ahí al final te pediré que tal vez me envíes un poco esa información, porque me parece muy valioso retomarla más adelante. Claro. Porque son acciones muy, muy importantes que desconocemos en general, y precisamente para eso está este espacio. Pero queremos agradecerte mucho tu participación, que nos aclararas los términos, que nos pusieras en contexto, y bueno, y a las personas que nos acompañaron esta mañana también. Así que muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos. Gracias. Y muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Así que les esperamos dentro de 8 días a las 11 en Contravía. Muchas gracias.